pone de manifiesto el papel del tratamiento en la prevención del VIH. Bien. ¿Qué quiere decir esto? El incremento del porcentaje de personas bajo tratamiento antirretroviral que ha tenido lugar en la provincia canadiense de la Columbia Británica, acaecido durante los últimos años, se ha traducido en una reducción del 42% de la incidencia de la infección por VIH, así como una disminución del 80% de los casos de SIDA y de los fallecimientos asociados a la infección. Los resultados han sido publicados en la revista científica de acceso gratuito PLOS ONE. Bueno, para evaluar las consecuencias en los avances de los tratamientos por VIH en lo relativo al tratamiento como prevención y a la llegada de nuevas familias terapéuticas en general y fármacos concretos en particular, entre otros aspectos, los autores del presente estudio examinaron los registros médicos de la Columbia Británica entre los años 96 y 2012. Y entonces, bueno, ellos vieron que, por ejemplo, la prevalencia de la infección en esta provincia pasó de 7.900 casos en enero de 1996 a 11.972 en enero del 2012, con un incremento del 52%. Durante el mismo periodo, el número de personas bajo tratamiento retroviral pasó de 837 a 6.700, un incremento del 709%. La proporción de personas con VIH en tratamiento pasó de 11 al 57%. En 1996 se dieron un total de 553 muertes por SIDA, mientras que en el año 2011 solo tuvieron lugar 59 muertes. En el periodo analizado, la tasa de mortalidad asociada al VIH pasó de 6,5 a 1,3 casos por cada 100.000 personas, lo que representó una disminución del 80%. Y la tasa de diagnóstico de SIDA, o sea, recuerden, acá por ejemplo, primera diferenciación, ¿no? Una cosa es la infección por VIH y otra cosa es llegar al caso SIDA, que sería aquella persona que estando infectada con el virus tiene sus defensas por debajo de un determinado nivel o alguna enfermedad que se considera marcadora de esta situación. ¿Está bien? Entonces, la disminución de los casos de SIDA, ¿está bien? Pasó de 6,9 casos cada 100.000 personas en el año 96 a 1,4 casos de personas cada 100.000 personas en el año 2012, lo cual quiere decir que disminuyó entre el 80, más del 80%. Bueno, esto entonces, vamos a, dice acá también, la mediana del recuento de CD4 al inicio del tratamiento pasó de 270 células a 380. La proporción de personas en tratamiento con niveles óptimos de adhesión pasó del 37 al 71%. Bien. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto significa que ya hace unos años la gente que trabaja, entre los cuales está un argentino que trabaja en este tema, y bueno, obviamente ahora ya se me fue el nombre del doctor, Pablo, y bueno, ¿ves? Ahí estamos. Pablo Gerardo, que es quien introdujo la nevirapina, por ejemplo, como droga, ¿no es cierto?, con mucha mejor tolerancia y menos dosis que lo que se venía dando antes, y que él viene trabajando hace muchos años allá y consiguió, en el último congreso que estuvo acá, justamente se explayó sobre esto, la cuestión de medicar a la mayor cantidad de gente que vive con VIH para disminuir entonces la progresión de esa persona a la enfermedad SIDA y a su vez para disminuir la transmisión del virus hacia otras personas, ¿no es cierto? Porque es cierto que lógicamente cuando una persona está bajo tratamiento antirretroviral y tiene la carga viral indetectable en sangre, ¿no es cierto? O sea, que tiene un nivel tan bajo de virus que ni siquiera lo podemos medir,
esto supone que, por ejemplo, en el semen o en los fluidos sexuales también hace que haya muy poca carga y entonces ya no se produce prácticamente o no hay peligro, digamos, de transmisión. Obviamente esto, imagínense que, o sea, acá está justamente el estudio que demostraría que esto sí realmente tiene un efecto, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de reducciones del 80%, de gente que se enfermó y por ahí, bueno, el bajar la cantidad de gente nueva que se incorpora. ¡Ay, Montaner! Ya me salió, Pablo Montaner. Bueno, un aplauso para mi mala memoria. ¡Ay, pero viste que lo pudo la chiquita! Bueno, entonces la cuestión sería lo que se había hablado que, por ejemplo, nosotros antes también, para iniciar el tratamiento antirretroviral, era, salvo que hubiera una enfermedad marcadora, por ejemplo, eran 250 o 300 CD4 y ellos ahora prácticamente proponen que a partir de los 500 CD4 las personas ya empiecen a recibir tratamiento. Bien. Obviamente, ¿cuáles serían las contras de esto? Bueno, la tolerancia de la persona, la adherencia, de todos modos que dicen, bueno, hoy justamente cambiaron las pastillas, son muchas menos, se toleran más, y entonces por ahí si la persona se siente, digamos, contenida, acompañada, bueno, empieza a adherir más tempranamente al tratamiento, y bueno, volvemos a lo mismo, ellos con este estudio demuestran que vale la pena hacer la inversión económica y el esfuerzo para llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque se traduce, por ejemplo, concretamente en menos tasas de infección, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es algo que se estuvo hablando mucho en el mundo científico y debatiéndose también, ¿no es cierto? Porque lógicamente también hablamos de aumentar el costo, de lo que se lleva el presupuesto, de lo que se llevan el programa de SIDA, por ejemplo. Esto también, bueno, le podemos meter de costalete lo que trajo Luli la vez pasada, que es la cuestión, ¿se acuerdan de las patentes, no es cierto? Que un poquito también tiene que ver, ¿no? O sea, que los laboratorios también empujan un poquito. Obviamente. Pero volvemos a lo mismo, o sea, supuestamente este estudio demuestra que vale la pena, digamos, entonces reiteramos, hacer esa inversión económica tal vez o humana, porque baja, digamos, estadísticamente en forma significativa y modifica realmente el curso de la epidemia. Inclusive el doctor hace una progresión que, por ejemplo, que yo en 15 años de hacer tratamiento, la epidemia prácticamente queda fuera de la Tierra. Pero ¿qué pasa? Lógicamente, para mí, digamos, el error de este modelo es que obviamente él lo implementa en Canadá, que prácticamente, si bien es un país que debe ser el cuarto en el mundo en superficie, el quinto, el sexto en superficie, parece un pueblito, viste, de Montevideo, ¿me entendés? Pero pensemos en África, ¿no? Pensemos en Asia, donde está entrando recién la epidemia. Pensemos en un montón de lugares donde hay mucho desorden. Pensemos en América Latina, ¿no? Donde todavía la cultura México, del desconocido es lo que prevalece. Entonces, esta estadística se basa en gente que está se consciente, controla, que se controla, ahí va. Y no aquel que nunca se hizo un control y no sabe que es HIV positivo y que lo sigue transmitiendo de todas formas. Exactamente. Por eso siempre es mejor elegí saber. Elegí saber. Bien. Bueno, vamos a seguir con este. ¿Les parece bien esto? Bien, una cosita, ¿sí se entendió? Se entendió. Por supuesto se entendió. Perfecto.